Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta cuarta jornada. Cerramos hoy un ciclo de conversatorio y que en su parte global se refiere a la realidad y proyecciones de la profesión químico-farmacéutico. Ese fue el sentido de estos conversatorios y haciendo un poco de recuerdo partimos con eh, evolución de la carrera de química y farmacia y su empleabilidad futura, que es un tema que lo vimos, un tema que lo estamos analizando, ver cómo se proyecta en Chile la empleabilidad para el futuro. Después seguimos con el segundo conversatorio relacionado con los desafíos de la educación farmacéutica en Chile. Y justamente que también tenía en este crecimiento de muchas universidades que están dando la carrera, cómo, cuáles desafíos se presentaban justamente en este nuevo contexto. El tercer conversatorio fue, ya nos referimos a la educación continua, al posgrado y postítulo y las necesidades actuales para enfrentar estos desafíos que ya les hablaba. Estamos en un periodo de cambios, cambios que son importantes, la parte tecnológica, cómo ha invadido nuestra profesión y todas las profesiones, así que eso también era un elemento importante a considerar. Y hoy vamos a cerrar este ciclo, en este cuarto conversatorio ya cerramos este ciclo y justamente ya en el contexto global, cómo está el tema de la profesión farmacéutica, con nuestros distinguidos invitados de hoy y las tendencias internacionales y adaptación en Chile. ¿Ok? Así que la idea es que de su presentación la hagan. Quienes están como asistentes pueden poner en el chat, pero también terminadas las presentaciones, vamos a conversar del tema, es decir, compartir la experiencia nuestra y también la de nuestros invitados. Así que paso a presentar a quienes van a ser los ponentes de hoy día. Bueno, yo, Antonio Morris Peralta, que voy a estar como moderador de este conversatorio. Bueno, soy químico farmacéutico, me desempeño como profesor adjunto en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, pero también he estado presidiendo en la academia, en el Colegio Farmacéutico, en la CONASEF y también dedicado justamente a estos temas del análisis que tenemos que hacer para nuestra profesión de cómo se nos presenta el futuro. Así que voy a pasar a leer los currículos de nuestros invitados en el mismo orden del cual van a hacer sus presentaciones. En primer lugar, Cecilio Venegas Fito. Cecilio es doctor en farmacia de la Universidad de Sevilla, PhD, tesis sobresaliente cum laude por unanimidad. Es licenciado en farmacia en la Universidad de Sevilla y cursos de doctorado en las universidades de Barcelona, Extremadura y Sevilla. Tiene varios estudios en óptica oftálmica y también es máster en gestión de instituciones sanitarias por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, es máster en farmacia también en tecnología farmacéutica y uso racional de medicamentos, también de la Universidad de Sevilla. Pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y Extremadura. Es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz y pertenece al Pleno del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Es autor de numerosas publicaciones, es docente, conferencista y comunicador de numerosos congresos. Es creador y comisario de diversas exposiciones y ha sido designado experto internacional ante la UNESCO. Bueno, y además pertenece a numerosas sociedades, asociaciones y fundaciones. Así que, Cecilio, muchas gracias por estar acá y por participar en este conversatorio. En segundo lugar, nos acompaña Luciane López, es catedrática del programa de posgrado en ciencia farmacéutica de la Universidad de Sorocaba, Sao Paulo, Brasil, donde se especializa en formulación de políticas basadas en la evidencia y la evaluación de tecnología sanitaria. Es licenciada en farmacia y bioquímica y doctora en farmacología clínica. Como líder del Centro de Evidencia Seriema EVIPNet Brasil
y presidente del Grupo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Fármacoepidemiología. Su trabajo abarca diversos sectores como la salud, la protección social, el desarrollo internacional, con un marcado énfasis en la intersección entre la síntesis de evidencia y la formulación de política. Y es autora de más de 240 publicaciones revisadas por sus pares. Es una reconocida defensora de la equidad y la eficiencia en la toma de decisiones basada en la evidencia. Y muchas gracias, Luciane, por estar hoy día acá. En tercer lugar, bueno, Agustín García Suero. Él es profesor emérito por la Universidad de Sevilla, es presidente de la sección sexta, Historia y Legislación y Bioética, y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Nacional de Farmacia de España, Fellowship de la Royal Society of Chemistry, Premio Fama Universidad de Sevilla de Investigación en Ciencias Salud. Eh, También es en la Universidad de Stanford presidente del comité organizador del 10º encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academia de Farmacia. Es autor de Química y Medida, del origen de la miniatura y la nanoanalítica. Es académico correspondiente de la Academia de Farmacia Brasil, Chile, México, Perú, Portugal y Cataluña, región de Murcia, Reino de Aragón, de honor de Paraguay y de número y presidente de la Iberoamericana. Ha sido decano de la Facultad de Farmacia, vicerrector de la Universidad de Sevilla y presidente de la Confederación Nacional de Decanos de la Facultad de Farmacia y coordinador del Libro Blanco de Grado en Farmacia. Su labor investigadora se desarrolla en quimiometría, antioxidantes naturales. Ha impartido cursos y conferencias en universidades nacionales y extranjeras. Es profesor ilustre de la Universidad de Cartagena. Gracias, Agustín, por estar acá y acompañarnos en este conversatorio. Y por último, en cuarto lugar, está nuestro coterráneo, químico farmacéutico Héctor Torre, con 15 años de experiencia en el rubro de las farmacias, tanto privadas como públicas. Ha desempeñado cargos públicos como jefatura de farmacia hospitalaria, jefatura de bodega de abastecimiento e implementación de las unidades de farmacovigilancia, atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Participó en el Comité de Expertos de Cuidados Paliativos en la mesa técnica del COVID. Ha dirigido y participado en publicaciones clínicas y guías, tesis de pre y posgrado académico. Se destaca su participación gremial representando al Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímico en el Ministerio de Salud, presidiendo el capítulo de Químico Farmacéutico y Químico del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Actualmente preside la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia y hace muy poquito ya también es presidente del Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímicos de Chile. A nivel social, fue presidente del Consejo de Sociedades Civiles del Instituto de Salud Pública y participó en el Consejo de Sociedades Civiles del Ministerio de Salud. Cuenta con un postítulo diplomado latinoamericano de farmacovigilancia otorgado por la Universidad Nacional de México y actual cursa un MBA con especialización en salud. Bienvenido también, Héctor. Muchas gracias. Así que damos inicio. Entonces, Cecilio, tienes el micrófono, puedes iniciar nomás. Muchísimas gracias, de verdad, muy reconocido por mi parte, muy agradecido porque la academia me permita en este conversatorio pues estar entre colegas de tan amplio rango y tan espléndidas especialidades. Permítanme bueno, haciendo un poco de patria en España, pues mayor reconocimiento por mi parte por alternar hoy con uno de mis maestros, quizás con mi introductor en el mundo quizás no, seguro, mi introductor en el mundo de las academias, para mí un maestro, un referente y una persona a la que, bueno, pues destino mucho de mi admiración,
de mis posibilidades de quedar absorto pues, por una persona que ha dedicado su vida a la ciencia. Y es mi querido compañero y amigo y maestro, como digo, Agustín García Suero. Para nosotros es un referente en España y de verdad estoy muy orgulloso de permitirme hoy estar con él, con todos ustedes naturalmente, pero comprendéis que os conozco menos, os trato menos, supongo que os iré tratando a partir de mi incorporación a la Academia Chilena, pero para mí, como digo, el estar con Agustín en esta tarde-noche, en esta noche en España, pues es un gusto y un honor, ¿eh? Bien, gracias de verdad al presentador que ha hecho pues, un extracto de currículum verdaderamente espectacular de todos los que vamos a participar. Voy a abrir el ciclo del conversatorio, pues quizás me parece lógico pasar revistas, dado el tema de la mesa y en estos 10 minutitos que tenemos como para presentar algo. Vamos a pasar un pelín de revista, que lo tengo aquí anotado, de lo que nuestra organización internacional, de lo que FIP, lo que la Federación Internacional Farmacéutica, reserva para el farmacéutico, lo que FIP reclama para el farmacéutico y lo que FIP promociona para el farmacéutico. El rol del farmacéutico, según la FIP, abarca la gestión de medicamentos, la preparación, dispensación, administración y eliminación, todo eso. La atención farmacéutica centrada en el paciente para optimizar los tratamientos y prevenir errores y la promoción de la salud pública a través de la investigación, la educación sobre el uso del medicamento y el apoyo a la vacunación. También debemos participar en la garantía de calidad de los medicamentos, la colaboración con otros profesionales, aquí en España llamamos el equipo multidisciplinar de salud, y la respuesta a emergencias sanitarias. Tenemos un ejemplo pues, muy reciente, evidentemente, con la catástrofe del COVID, que ha hecho pues, cientos de miles de fallecidos en todo el mundo, donde el farmacéutico entendemos que ha tenido un papel muy predominante, no solamente en la preparación, dispensación, custodia de medicamentos, sino también en los temas de análisis clínico. Prácticamente habrán diagnosticado COVID muchísimos médicos, pero se ha diagnosticado con PCR hecha por manos farmacéuticas en todo el mundo. De tal manera que creo que eso nos posiciona como profesionales de primera línea, donde hay que contar y hay que tener un cuerpo, un núcleo de farmacéuticos totalmente dispuestos siempre a esta intervención directa y rápida como respuesta a las emergencias sanitarias. Efectivamente, la gestión integral del medicamento se nos tiene encomendada, que como hemos dicho, pues la preparación, la obtención, la administración en general. El paciente pasa a ser, desde hace unos años, como es natural, pues nuestro target, nuestra diana, nuestro eje de comportamiento y nuestro eje de atención. De tal manera que ese centro en el paciente determina un antes y un después de lo que es una arcaica posibilidad de farmacia a una actual farmacia centrada en el paciente. También nuestro papel relevante en educar a los pacientes sobre cómo tomar sus medicamentos de la forma más segura y más eficaz. Pasamos a ser unos gestores y optimizadores del tratamiento farmacológico. Esto es un concepto que también nos movemos con cierta facilidad en él desde hace pocos años, pero efectivamente esa gestión del tratamiento farmacológico nos la encomienda la FI. Seguir también las interacciones medicamentosas y prevenir el uso indebido. Miren, mirad, estoy hoy en Badajoz. Badajoz es mi ciudad de residencia. Ayer se ha producido un robo de fentanilo en el hospital. Ha desencadenado pues, una verdadera crisis a nivel local con las autoridades sanitarias, con el régimen hospitalario. Bueno, pues había, digamos, una horquilla está en manos judiciales para ver cómo. Pero efectivamente el farmacéutico es el custodio de todos los medicamentos y debe prevenir y debe ser precisamente como custodio, tener bajo su absoluta responsabilidad la dispensación particularmente de esos medicamentos especiales, como son los psicótropos y, por supuesto, como son los estupefacientes. Como digo, tengo una crisis en estos días en mi lugar de residencia. Colaborar con otros profesionales para coordinar también la atención. Respecto a salud pública y seguridad, promover estilos de vida saludables y un uso adecuado de los medicamentos. De nada nos serviría unos medicamentos de calidad, seguridad y eficacia sin que lleváramos un estilo de vida
que efectivamente pues, nos promocione a eso que dice la Organización Mundial de la Salud, de dar más vida a los años y más años a la vida, de tal manera que son ambas caras de una misma moneda. Prevenir los factores de riesgo derivados de un mal uso, de un uso inadecuado, abundar en los buenos usos del medicamento a partir de determinadas prácticas o determinados pequeños artilugios que quizás puedan parecernos muy pedestres, pero evidentemente los sistemas personalizados de dosificación, etcétera, pues aumentan muchísimo la eficacia terapéutica, está muy demostrado en muchos análisis y metaanálisis, de tal manera que la individualización de tratamiento de una parte y después las dosis individuales y después los sistemas particulares de dosificación, pues nos ayudarán a un buen cumplimiento terapéutico. Me dijo un profesor, que también lo fue mío de farmacia, igual que Agustín Asuero, Claudio Faulí, hace muchísimos años, me indicó que el medicamento era principio activo más información. Me pareció una definición brillantísima que anoté en mis cuadernos de estudiante, pero que no se me ha caído de la cabeza. Principio activo más información. Y entendemos que el farmacéutico debe ser ese informador sanitario, ese gestor de tratamientos, como decíamos. Respecto, y voy acabando, la investigación y desarrollo, participar en la investigación, desarrollo y elaboración de formas de dosificación en todas las terapias, respuestas a emergencias, asegurando el suministro de medicamentos esenciales durante catástrofes y emergencias, colaboración con organismos de gestión de emergencias y otros profesionales, y está muy de moda cada vez más los temas de inmunización, asesorar y ejecutar programas de vacunación para toda la vida, combatiendo la desinformación. Vivimos en una sociedad, lamentablemente, de fakes. Vivimos en una sociedad de bulos. Vivimos en una sociedad en la que las noticias no las dan ni personas preparadas ni para otras personas que tampoco están preparadas. El maestro de la pintura español, Francisco de Goya, tiene un cuadro notabilísimo que se llama La gallinita ciega, donde se ve a un ciego guiando a otro ciego. Y eso podía ser una metáfora de la actual sociedad, un ciego guiando a otro ciego. De tal manera que el farmacéutico también tiene un deber propio consigo mismo y con los demás de ser faro y guía de la información farmacológica debida al medicamento. Todo esto hay que hacerlo personalmente, cada uno de los profesionales, pero contamos con unas estructuras verdaderamente potentes para asegurarnos que podamos cumplir con todo ese ideario que FIS reserva para nosotros. Son las academias, léase la Academia de Chile en este momento, o todas las academias de las cuales pues estamos formando parte muchos de los miembros que estamos en este conversatorio de hoy, pero también, además de las academias, naturalmente están los colegios de farmacéuticos y están, como no, los grados de universidad que deben de dejarnos como unos profesionales perfectamente preparados para hacer una triada. Y con esto acabo. En España hablamos de que la farmacia y los farmacéuticos debemos de ser cada vez más asistenciales, tener un perfil más asistencial, permitírnoslo y promover, perfil más asistencial. Debemos de ser más digitales, debemos de tener, de transitar con soltura la vida digital, particularmente a partir de la irrupción de la IA ahora, de la inteligencia artificial y los Big Data y tantos otros procesos que nos ayudarán a mejorar mucho toda la relación del medicamento. Y como decía, la triada es cada vez más asistenciales, cada vez más digitales y cada vez más sociales. La farmacia debe de promover actividades sociales que nos imbriquen dentro de la sociedad. Léase protección del maltrato de sexo, léase de soledad no deseada, léase campañas infinitas, no solamente de asistencia, sino de asistencia sociosanitaria. El farmacéutico debe ser un agente sanitario, pero también un agente sociosanitario de primer nivel. Y ese es mi pequeño aporte en este momento, a disposición después de todos para que podamos tener un conversatorio que nos lleve entre todos a hacer realidad lo que previene pues, el objetivo de la mesa. Muchas gracias por la oportunidad de estar entre compañeros tan ilustres. Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Cecilio. Es decir, nos has dejado mensajes súper importantes que van a ser
elementos para la conversación posterior. Así que le corresponde ahora a Lucián, Lucián, para que puedas compartir nomás tu pantalla y tu presentación. Aprovecho de mencionar que el doctor Cecilio estuvo muy bien dentro del tiempo y si lo estimas, Lucián, si es que cumples 10 minutos, te voy a dar un aviso. ¿Sí? Gracias. ¿Ustedes pueden ver mi presentación? Sí, ¿Aparece? se ve bien, Está bien, sí. está bien. Entonces, yo voy a conectar mi reloj también. Yo tengo que poner ¿cómo se dice? El diapositivo, si no, yo me perco. Yo me pierdo. Primeramente, disculpad que mi español no es de lo mejor, pero yo voy a intentar que ustedes comprendan que yo hablo. Encantada con la invitación. Yo soy una farmacéutica de sangre, muy honrada de ter elegido esta profesión. Y voy a complementar un poco que nuestro colega de España habló sobre la profesión, pero sobre la óptica que yo vengo trabajando. Yo trabajo con políticas públicas y yo trabajo con políticas informadas por evidencia. Yo fui la coordinadora de la lista de medicamentos esenciales de Brasil por muchos años. Y la gran mayoría del comité era de farmacéuticos. Entonces, el farmacéutico es preocupado con la selección del medicamento, que es la política pública, que tiene que ver con el uso de medicamentos. Entonces, la presentación de hoy, no sé si miran mi pantalla acá, yo voy a hablar un poquito más para completar la charla de nuestro colega del impacto global de la innovación farmacéutica. Estuvo conmigo esta semana la profesora Marcela, el ciclo de talleres de educación problematizadora, donde nosotros impartimos estos talleres con formación de profesores y cómo actuar como profesor en la era digital, en la era de la inteligencia artificial. Cómo formar profesores para impartir clases en farmacia, que van a actuar en asistencia o van a actuar en políticas públicas. Entonces voy a navegar un poco por las fuerzas que aceleran la innovación, los desafíos que nosotros tenemos, particularmente en Latinoamérica, y estrategias que podemos usar para moldear el futuro de la región. Yo declaro los conflictos siempre porque trabajo para gobiernos, no puedo trabajar para la industria y todo lo que voy a decir acá viene de mi experiencia de 40 años de formación en químico farmacéutica y no represento organización, no produzco ni nada. Entonces, la ola global de la innovación, por ejemplo, cuando pensamos en la producción farmacéutica, es impulsionada por mega tendencia científica y sostenibilidad, que nosotros entendemos como mega tendencia científica. Representa la profunda transformación de la farmacia impulsionada por tecnologías de inteligencia artificial, biotecnología, manejo avanzado de datos en farmacogenómica. Estamos coordinando el próximo Congreso de Farmacoepidemiología. La preocupación es cómo manejar los datos de farmacogenómica y cómo usar la machine learning, la inteligencia artificial, para datos para el gobierno. Y la corriente de sostenibilidad. No da para hablar de innovación tecnológica y no hablar de sostenibilidad. Entonces, simboliza el impulso hacia métodos responsables, sostenibles en producción farmacéutica que generen nuevas oportunidades y desafíos para profesionales. Entonces, tenemos que pensar en las dos cosas. Y como aceleradores globales, tenemos que pensar que la inteligencia artificial está por ahí, automatización de los procesos analíticos y clínicos, cómo vamos a formar los futuros farmacéuticos para actuar nesses processos automatizados. Biologías sintéticas y terapias personalizadas, como dice el colega, tornar la farmacia más personalizada, más individualizada, pero usando la inteligencia artificial para eso. Y
Y no podemos nos olvidar del digital health, son los prontuarios electrónicos y el Big Data. Por ejemplo, el Brasil tiene el sistema de salud, prácticamente toda la información de las personas que usan el sistema de salud están todos en bancos de datos, bases de datos. Y nosotros podemos usar, pero con ética, y tenemos que saber usar, que son millones de datos. Y sustentabilidad de Green Chemistry. Y essas tecnologias invitam al profissional farmacêutico a transformar sus métodos con creatividad. Pero nosotros que somos maestros, que somos profesores, tenemos que pensar cómo vamos a usar todo eso con responsabilidad para a formação nos futuros farmacêuticos. Pero, mira, tenemos en América Latina un desafío clave de adopción de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de infraestructura, regulación, financiamiento, limitación que van en algunos países que quiero enseñar algunos ejemplos. América Latina enfrenta desigualdades críticas de infraestructura. Cuando nosotros comparamos São Paulo con Amazônia, es claro que hay una diferencia grande de infraestructura, a pesar del sistema de salud ser lo mismo. Y Chile, Brasil y Colombia presentan brechas significativas que frenan la innovación. Necesitamos de regulación más rápida, menos burocracias. Y limitaciones en el financiamiento y capacidades técnicas dificultan la adopción de tendencias globales. Tenemos que improvisar, mejorar eso. Y importar innovaciones sin adaptarlas reduce su impacto local y sustentabilidad. Entonces, nosotros tenemos que adaptar para nos manter y para tener impacto local. La región debe construir soluciones propias, aprovechar oportunidades estratégicas. Então, vou ensinar algumas coisas que são experiências exitosas de Latinoamérica, que foram adoções que foram adaptadas ao contexto local. Por exemplo, Chile. Vamos destacar Chile, com a produção farmacêutica verde, implementa biocatalisadores para otimizar processos sustentáveis. Brasil utiliza dados públicos, como havia dito, del DataSUS, para evaluar tecnologias de maneira eficiente, impulsionando inovação baseada em evidência. A rede latino-americana de farmacovigilância fortalece segurança de medicamentos em toda a região. E estes casos demonstram como a inovação local genera impacto real e sustentável a responder contextos próprios. Então, outra coisa muito importante é que nós podemos trabalhar em redes de conhecimento, de consórcio de inovação aberta, são pilares que fortalecem a região. Nós temos que ser mais unidos. La diversidad científica latinoamericana genera sinergias que aceleran el desarrollo tecnológico y científico. La armonización regulatoria. Yo, cuando voy a estudiar con Argentina, Chile, Colombia, Perú, vieron que no hay una armonización regulatoria. Necesitamos actuar de manera más armonizada en Latinoamérica. Y cooperación entre universidades, agencias regulatorias, sector privado, es clave para un ecosistema innovador. Y esas alianzas permiten potencializar la innovación y posicionar la Latinoamérica. Entonces, redes, consorcios, armonización fortalecen el ecosistema. Pero, ¿dónde está el farmacéutico? El farmacéutico es una estrategia de innovación, porque el farmacéutico consigue unir todo eso. Nuestra formación permite eso. Es una puente de ciencia y tecnología y sociedad. Yo creo que nosotros que somos profesores tenemos un desafío muy grande por la frente, porque el farmacéutico es el profesional clave que debe unir la ciencia, tecnología y la sociedad y debe hacer el liderazgo estratégico y innovación. Yo veo el farmacéutico como el centro clave para que esta innovación aconteça. Então, pensando em las projeções de desafios estratégicos da próxima década, integrar de maneira ética, porque temos que usar a inteligência artificial de maneira ética. Temos que haver justiça social e adaptar ao contexto local. E pensando como região, não só como um país único.
Entonces, adoptar una inteligencia artificial ética, inclusiva, que promueve equidad y respeto. Eso tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, con la formación del farmacéutico. Impulsionar el cuidado de salud personalizado, como dice el colega, baseado en farmacogenómica y metabólica para tratamientos más precisos. Desarrollar economía del conocimiento. Mira lo que pasó con la historia del autismo y el acetaminofén, con la historia de la vacuna, la vacuna para sarampo y la historia del autismo también. Entonces, es desinformación. Tenemos que trabajar con información robusta, con evidencias y fomentar formación transdisciplinaria que conecte farmacêuticos, engenheiros, bioinformáticos e gestores de política. E implementar modelos regulatórios dinâmicos adaptativos. Quem pensa em modelo regulatório é o farmacêutico. Eu trabalho com a agência reguladora de Brasil, Anvisa, e já a grande maioria de meus colegas são farmacêuticos. Então, a formação tem que ser algo que o farmacêutico pense na política de regulação. E, finalmente, mi último diapositivo, de la tendencia a la transformación latinoamericana. Para mí es muy claro que la innovación en América Latina debe reflejar nuestras realidades, valores y imitar modelos, y no imitar modelos del norte. Nosotros no debemos copiar lo que ellos nos envían para el sur global. Tenemos que tener nuestra propia adaptación. Es necesario reinventar la innovación con una identidad regional fuerte, vinculada a justicia social. Ciencia y tecnología deben alinearse con la sostenibilidad para promover un desarrollo sustentable. Vamos a hablar de medicamentos y producción de medicamentos de manera sostenible, con la sostenibilidad. Y invitamos a profesionales y actores de la región a liderar una transformación auténtica y colectiva. Tenemos que liderar este proceso, nosotros farmacéuticos, y construir un futuro acorde a las necesidades y fortalezas latinoamericanas, favoreciendo el bienestar colectivo. Y América Latina no necesita copiar, necesita reinventarla. Y el farmacéutico tiene un papel clave en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucián. Eh, Se ajustó muy bien al tiempo, sí, doctora ok, Lucía. sí, no, perfecta, Lucián. Así que pasamos ahora a la tercera presentación. Así que, Agustín, para compartirla, ahí está, perfecto. Y Agustín, Micrófono está bloqueado, el micrófono está bloqueado. Micrófono de él. Agustín, ¿nos escuchas? Sí, ahora. Ahora sí, ahí está. Vale. Muchas gracias a la academia. Muchas gracias, Cecilio. Los andaluces tenemos famas de exagerados, pero ya veo que los extremeños no nos van a la zaga. Estándares y competencias globales para el farmacéutico en el siglo XXI. El farmacéutico es el profesional de la salud experto en medicamentos, comprometido socialmente en la promoción, protección, el mantenimiento y la mejora de la salud y la calidad de vida de la población con competencias, como ha dicho la profesora Luciane, técnicas, tecnológicas y humanísticas. Los estándares y competencias globales para el farmacéutico en el siglo XXI se centran en 4 aspectos fundamentales: salud pública farmacéutica, atención farmacéutica, organización y gestión y ámbito profesional y personal, de acuerdo con el marco global de competencias de la Federación Internacional de Farmacia, como ha apuntado Cecilio. Algunas de mis contribuciones apuntan en esa dirección. Muestro las más recientes.
La realidad iberoamericana. Varios documentos clave nos permiten entenderla. La Declaración de Santiago de Chile, de la primera reunión plenaria de la Conferencia Hispanoamericana de Facultades de Farmacia, 1994, el Plan Básico de Educación Farmacéutica, Lima del 98, con Fernando Quevedo, Perú, y Aquiles Arancibia, Chile, como grandes impulsores, en el que participaron actores todavía en la primera línea de fuego, Lidia y José Academia de Ciencias Farmacéuticas de Costa Rica y de la Academia Nacional de Farmacia de Perú. En este trabajo se inspira mucho más adelante las propuestas de acreditación de las carreras de farmacia en América Latina y del Plan Básico de Educación Farmacéutica y Competencias del Farmacéutico para la Práctica Profesional de la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica. Ahí trabajó también Patricia Acuña. Libro blanco de grado en farmacia. Armonización de los estudios, COIFA, todos los proyectos son convergentes. El libro blanco fue sensible a la interfaz asistencial, atención farmacéutica, a la interfase con la biología molecular, biotecnología farmacéutica, con sus descriptores genómica y proteómica, identificación de dianas terapéuticas, producción biotecnológica de fármacos, farmacogenómica y a la interfase informática, información y metodología científica en farmacia, abundando en descriptores tales como fitoterapia, química bioinorgánica, quimiometría, léase farmacometría, ensayos clínicos, dietoterapia, nutracéuticos, ecotoxicología, farmacoeconomía, biofísica, quimioinformática, síntesis combinatoria de fármacos o registro de medicamentos. COIFA ha realizado un esfuerzo encomiable en el ámbito de la armonización que se tradujo en una publicación en los anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. Salud pública farmacéutica. Destacamos en este ámbito de forma telegráfica la promoción de la salud, la información y el asesoramiento sobre los medicamentos y la intervención en situaciones de crisis, medicina de catástrofe. La atención farmacéutica, manejo de la terapia con medicamentos, dispensación y formulación, consulta y diagnóstico de pacientes. Un apunte a este respecto. La prestación de la atención farmacéutica a los pacientes requiere una comprensión de la entidad de los medicamentos, las características de liberación de las formulaciones, la distribución de los principios activos en los diferentes compartimientos y los resultados fisiológicos y farmacológicos de sus interacciones con el organismo biológico. Lo que hace a los farmacéuticos únicos entre los profesionales de la salud es estar en posesión de un conocimiento profundo de estas interacciones físicas, químicas y biológicas sobre los resultados de la terapia. Organización y gestión. Gestión de recursos, gestión de la cadena de suministros, garantía de calidad. Ámbito profesional y personal. Habilidades de comunicación y empatía, desarrollo profesional continuo, ética y práctica legal, alfabetización digital, liderazgo y trabajo en equipo. El nuevo paradigma educativo, aprendizaje más que enseñanza. Se incide en el estudiante más que en el profesor, en la sociedad más que en la universidad, en las habilidades, destrezas y competencias tan útiles en la vida profesional y en el offline learning, aprendizaje a lo largo de la vida. Se atiende a modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje orientado a proyectos y contratos de aprendizaje, competencias transversales genéricas, instrumentales, personales y sisméticas del farmacéutico. Ahí se aprecia, destaca entre las personales el compromiso ético, entre las competencias nucleares destacan educación para la salud, asistencia sanitaria, continuidad asistencial. El aprendizaje a lo largo de la vida. Tiene su antecedente remoto en la Declaración de Tokio de 1993 sobre las normas de calidad
de los servicios farmacéuticos, buenas prácticas de farmacia, seguidos del Código de Ética para Farmacéuticos de Vancouver, OPS-OMS 1997, las buenas prácticas de educación farmacéutica, FI, contempladas en la Declaración de Viena del año 2000, en los principios profesionales del desarrollo profesional continuado contemplados en la Declaración de Niza del 2002 y en los requerimientos para el desarrollo profesional continuado de la US and International Health Profession 2014. El espejo de la diversidad y la pluridisciplinariedad. En un mundo donde la pluridisciplinariedad es la regla, los estudios de farmacia aportan los componentes necesarios para el desarrollo de variadas actividades en el campo de la sanidad, en laboratorios clínicos, en la enseñanza e investigación biosanitaria, en los campos del análisis, alimentación, medio ambiente y otros. Estudios de posgrado, perspectivas de futuro. Las células madre ofrecen oportunidades prometedoras para la medicina regenerativa, la biotecnología y la industria farmacéutica. La farmacología molecular permitiría afrontar el desarrollo de la farmacogenómica y de la terapia génica. La atención primaria merece una reflexión, pudiendo abordarse quizás en el marco de la farmacia hospitalaria. La farmacia comunitaria. Cuestiones importantes relacionadas con los farmacéuticos y los farmacéuticos comunitarios futuros y sobre la forma en cómo evolucionarán sus roles clínicos y gerenciales están siendo objeto de análisis y estudio. Valor de la ciencia farmacéutica. Un ilimitado caladero. Profármacos, preformulación, análisis, diseños de formas de administración, manufactura, toxicocinética, evaluación terapéutica, destacando las contribuciones de las tecnologías emergentes, técnicas biofarmacéuticas in vitro, aspectos moleculares del metabolismo de fármacos, tecnología analítica, biomateriales, terapia de genes y terapias in vivo, modelos animales, desarrollo de ensayos, bioensayos, bioinformática, biología celular, síntesis orgánica, electrofisiología, y fisiología de sistemas. Incidir en la medicina de precisión, el papel de la nanotecnología, la telefarmacia y telesalud y el futuro de la investigación en farmacia práctica y todo lo relacionado con la Internet de las cosas, farmacéutica y la inteligencia artificial. Diseño de fármacos, polifarmacología, síntesis química, reutilización de medicamentos y pruebas de detección de fármacos, por ejemplo. Yo creo que con esto... Perdón. Ok. Podemos terminar. Muchas gracias, Agustín, por tu presentación. Y para cerrar las presentaciones, Héctor. Y ahí se logra ver. Sí, pero cambia de pantalla. Ahí, ahora sí, Héctor. Ahora sí, ya, Sí, genial. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que como presidente del colegio queremos dar otra mirada y ver a futuro. Y la verdad es que agradezco enormemente el que me hagan hacer esta labor de ver son los desafíos que vamos a tener y cómo el colegio también debe aportar en estos desafíos que son sanitarios globales. ¿Ya? Dentro de estos desafíos, vamos a ver qué es lo que es el acceso equitativo a medicamentos. La verdad es que esto es a nivel mundial, sobre todo lo que son poblaciones o países que tengan mayor ruralidad o que tengan mayor dificultad en lo que son a nivel territorial. En Chile se han aplicado distintas técnicas, desde la venta de medicamentos para las farmacias independientes de cadenas con Senabas, para poder tener un acceso más equitativo. También entendemos que Mm,
Héctor parece que se... Héctor, ¿está por ahí? Parece que se fue el internet. Sí. Se fue la reunión. Ya va a entrar ya seguramente. Ahí entró. Héctor, ¿nos escuchas? Con problemas de Ahí conexión al está. parecer. Sí, Bueno, lo Héctor, voy a hacer quizá, breve. sí, apaga tu Ujú. cámara porque a lo mejor eso ayuda a que no te Ya, caigas de nuevo de internet. ¿Mm? también, para la conexión. Ya, sigamos, para poder tener mayor cobertura. Con respecto a lo que, bueno, la verdad es que hemos tenido un sinfín de actividades. Nace la farmacia comunales o populares también como una forma de acceso y obviamente todavía nos falta mayores trabajos con respecto a esto. Con respecto a enfermedades crónicas y envejecimiento de la población, es algo que ya estamos viendo que es a nivel mundial. ¿Ya? Claramente, la sobrevida que hemos tenido debido a tratamientos precoces para prevenir algunas enfermedades o para tratar estas enfermedades, también nos ha generado que nuestros pacientes, al tener una sobrevida, caen rápidamente en la polifarmacia, caen rápidamente en las interacciones farmacológicas y de la misma forma también caen de cierta forma en la necesidad de tener un farmacéutico que haga estas asesorías. Aquí yo creo que estamos al debe. Yo creo que hemos crecido enormemente en la farmacia hospitalaria al tener sistemas de programas según las patologías GES con atenciones ambulatorias directas a pacientes. Pero esto no es suficiente. Claramente el programa FOSFAR también nos ha ayudado a tener asesoría en programas como cardiovascular o diabetes, pero también no es suficiente. Y aquí es donde debemos decir y tal vez tomar el modelo español y decir, ahora debemos educar a todos nuestros colegas de farmacia independientes, de farmacia de cadena, que hablen el mismo idioma que hablan los farmacéuticos clínicos ambulatorios de los hospitales con los distintos programas. Tenemos que pensar que todas las farmacias independientes o de cadena son los que llegan a la distinta población que tenemos. A poblaciones extremas, en poblaciones donde no hay un hospital cercano o hasta no hay un centro de salud familiar cercano. Y es a ese colega donde debemos llegar, debemos capacitar y debemos educar. Y si no podemos llegar con un sistema unificado de capacitación, podemos hacer manuales o guías tal como nos ha brindado el Colegio Español para que poder llegar a que estos colegas no tan solo hagan labores administrativas, sino que también su población confíe en ellos como un referente para evaluar interacciones farmacológicas, farmacia o también para poder hacer un seguimiento farmacoterapéutico, ¿por qué no? Y ahí es donde también nace la necesidad de la farmacovigilancia, la cual obviamente también los colegas de farmacias comunitarias deben fomentar. Con respecto a lo que es la automedicación y la educación sanitaria, yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, lamentablemente ha aumentado drásticamente la automedicación y es aquí donde estamos también al debe con educaciones hacia la población. Educaciones respecto a su patología. Ya no es una educación directo paciente farmacéutico, sino que son programas educacionales que van hacia toda una población. ¿Por qué no? Como lo hacen los colegas asistenciales, y me incluyo, en lo que son el ingreso de un programa de salud. Aquí también estamos en un sostén de que podemos trabajar mucho más para poder trabajar en campañas de educación sanitarias más amplias o, por ejemplo, invitar a hacer estas carpas, como se hace en la Semana Farmacéutica, las carpas farmacéuticas que están en las plazas principales de la salud, pero que no sean solo una vez al año. ¿Por qué no, debido al apoyo de los académicos, poder hacerlo una vez al mes y así ir aumentando su cronología?
Otro problema que tenemos a nivel sanitario global es la salud mental y el apoyo comunitario. Y aquí me trae también la misma necesidad. ¿Por qué? Porque claramente quizás los farmacéuticos no tenemos este proceso como lo hace España, en donde se entrega un documento para poder evaluar y así derivar a ese paciente con el profesional más adecuado. En este caso tenemos que los medicamentos se dispensan, medicamentos de salud mental son dispensados por la farmacia comunitaria. Pacientes que llegan con alteración del sueño, pacientes que llegan en estados depresivos visibles. Entonces, es el farmacéutico en donde puede hacer una gran labor, un gran aporte, no tan solo escuchando al paciente, asesorando a este paciente, sino que también haciendo las derivaciones necesarias. El manejo de estrés, la depresión media pueden ser evaluadas mediante cuestionarios validados y esto también genera una confianza hacia todos los farmacéuticos comunitarios. Bueno, ya un poco para terminar, la resistencia antimicrobiana, creo que también ahí, a nivel hospitalario, los sistemas PROA y el farmacéutico clínico se ha incluido bastante. El sistema de validación claramente ha generado una necesidad de estos farmacéuticos clínicos. Pero, ¿qué pasa en la farmacia comunitaria? ¿Qué pasa en el sistema privado? En donde quizás no hay este sentido de la resistencia y donde los colegas muchas veces ven cómo malmente tratamientos virales son tratados con antibióticos. Bueno, para no atrasar mucho, escasez de la profesión en salud. Es una publicación que ha hecho la OMS en donde dice que alrededor de 10 millones de profesionales sanitarios a nivel global van a caer, sobre todo en países de ingresos bajos o medios, van a ser una brecha. Paradójicamente en Chile nosotros vemos que es al contrario. En nuestros diarios ha salido de que la carrera de química y farmacia es una de las más apetecidas. Recordar con nostalgia que en los años 90 habían tal vez 5 escuelas, 6 escuelas a nivel país. Y hoy en día ya hay más de 20, casi 30 escuelas. Entonces, esto genera va a haber una sobrepoblación de farmacéuticos. Yo quiero pensar propositivamente y yo les diría que no. Yo les diría que en este caso tenemos otra necesidad, que es generar más especialidades o, por qué no, tener la misma línea médica y generar ya la visión de las subespecialidades farmacéuticas como una gran necesidad para que esto haya un aumento en los campos laborales de nuestros colegas. Bueno, y por último, algo que nos ha enseñado el tema también a nivel global son las emergencias sanitarias, las epidemias y las vacunas. Y aquí también tenemos cuando pertenecía al Comité Técnico de Vacunas COVID, el poder conocer que hay países en donde la farmacia comunitaria administra vacunas, administra antídotos, por ejemplo, en la pandemia que hubo de medicamentos opioides en Estados Unidos o en Canadá, y tenemos a los colegas principalmente aportando en estos procesos de vacunación. Y recordar de que claramente en Chile sabemos que es tradición que la vacunación está suscrita al personal de enfermería debido a la ley 20.724, pero esta ley también reconoce a las farmacias como un establecimiento de salud, por lo cual podrían ofrecer servicios sanitarios adicionales, abriendo la puerta en futuro a una implementación de acciones como son la vacunación en farmacia, siempre y cuando cumpla con los protocolos de capacitación y seguridad que pertenecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Así que bueno, ahora cerramos esta etapa y pasamos a conversar. Así que queda abierto ahí en el chat. En el chat hay una consulta que dice al doctor, a Héctor, ¿cómo encantar al químico farmacéutico para que asuma la carga de perfeccionarse, muchas veces sin una compensación clara y a veces con grandes costos personales y familiares? Héctor, Ahí se me escucha. Ya, sí, ahora voy a poner ahora, cámara. ya, sí. La verdad es que al empezar a conocer la realidad de otros países, vemos como, por ejemplo, Australia o España
en donde hay obligatoriedad de poder ser colegiados y en donde el colegio habilita la profesión, es ahí donde se les exige capacitación. Aunque sea un pool de 100 horas anuales para poder seguir siendo y habilitar su profesión. Yo creo que esto es algo que realmente debería ser algo básico. Tenemos que pensar que en Inglaterra, por ejemplo, para que el farmacéutico pueda prescribir medicamentos, debería hacer un curso, por ejemplo, en nuestras patologías GES. Muchos me conocen por cuidados paliativos, entonces, si yo como farmacéutico en Inglaterra quisiera prescribir medicamentos, yo debería hacer un curso específico del GES de cuidados paliativos, pero el único medicamento que yo puedo prescribir son los de la canasta de cuidados paliativos. Esas son formas de encantar quizás en cierta forma a nuestros colegas. Lamentablemente en Chile, por historia, no tenemos la colegiatura obligatoria, por lo cual ahí tenemos un gran eslabón que no nos genera esta necesidad. Y claramente también tenemos colegas que el estudiar un diplomado, estudiar un magíster y quizás hasta una especialidad, un doctorado, es de un alto precio, es de una alta necesidad en tiempo y sobre todo si tienen familia, es casi imposible. Entonces, quizás hoy en día veamos por el encantamiento a pequeños cursos que sean para poder educar a la población. España, y ahí tenemos a los colegas españoles que quizás nos pudieran compartir cómo ha sido esta experiencia de hablar estas guías para el asma, para hablar de estas guías de cómo cuando se disminuye el tabaquismo en los pacientes. Yo creo que por ahí vamos, por algo más sencillo, más corto, más directo, y que va a ser cercano a todos, y yo creo que el farmacéutico por profesión siempre está estudiando. Así que ahí podemos encantar y qué mejor unir a la academia, unir al colegio farmacéutico, que estamos acá presentes, y partir con pequeños cursos dirigidos a necesidades que tengamos como país o a patologías GES, como ustedes quieran, pero que se certifiquen de una forma o de un acceso económico lo más cercano posible. Y claramente, en mi rol de presidente, yo les diría a todos los colegiados, tal vez vamos a hacer un curso completamente gratuito y así insto a que se colegien con nosotros para que no tengan que pagar un curso que vaya a salir 100.000, 150.000 pesos, que también es asequible para un profesional de nuestra categoría. Gracias, Héctor. Y siguiendo demos un poco vuelta en este tema porque es muy relevante. Una de las preguntas que también para nuestros colegas de España y de Brasil, en términos de la educación continua y que ésta además sea obligatoria para acreditar a un farmacéutico que se siga desempeñando en las áreas clínicas asistenciales, porque ya en las presentaciones se ha destacado esto. ¿Cuál debe ser la orientación principal de la formación del farmacéutico? Así que queda abierta para compartir eso, porque en el caso de España, a través de Jesús nos contaba que no es obligatorio esta formación continua. No sé quién. Bueno, Cecilio. sí, si les parece. A ver, yo sé que Jesús Aguilar ha estado estos días en Chile, me lo contó que estuvo precisamente en Badajoz la semana pasada y sé que partía hacia Chile en estos días. Lo he visto también un poco pues su viaje y bueno, él me contó algunas cosas. Es evidente que la farmacia, lo que es el desarrollo farmacéutico en España, goza pues quizás de una preeminencia que venimos, quizás hayamos tenido suerte también, en todo hay que tener suerte. Napoleón cuando nombraban a un general decía, sí, muy bien, en la hoja de servicio está muy bien, pero ¿tiene suerte? Eso preguntaba. Quizás la farmacia española ha tenido suerte, quizás ha sabido también buscársela. La suerte hay que trabajársela, está en el fondo siempre de la olla. Bueno, pero aparte de eso, decía que la farmacia, pues sí, tiene una característica muy principal, está imbricada absolutamente dentro del Sistema Nacional de Salud
Y yo tengo, pues quizás también la enorme suerte de estar en la academia de una parte, la Real Academia, de estar en el Colegio de Farmacéuticos, que presido colegio regional, y de estar también en la universidad. Y esto me permite, digamos, pues una observación muy directa de todos los campos de actuación de todos estos sectores. Debemos, evidentemente, de estar coordinados. Debemos de egresar a los estudiantes e inmediatamente recibirlos los colegios. Como argumento que le doy al presidente Héctor Torres, decirle que un argumento que usamos con mucha frecuencia para argumentar respecto, saben que la colegiación es obligatoria desde el año 1898 en España, 1898, y es de colegiación obligatoria. O sea, llevamos pues 140 años, 130 y tantos años de colegiación obligatoria en España. Hemos pasado pues, por regímenes políticos, por guerras civiles, por muchos avatares políticos y sociológicos, pero hemos seguido defendiendo la colegiación. Como digo, quizás el primer argumento inmediato, muy pedestre, pero muy acertado, es que te sale muchísimo más barato estar colegiado que buscarte un seguro de responsabilidad civil para tu ejercicio. Eso con muchísima frecuencia es muy barato para colectivos de 80.000 personas como es en España y de uno en uno pues sería muy gravoso. El tema de la recertificación, efectivamente, es un tema que observo cuando viajo a terceros países. El otro, hace muy poco en Panamá, pues lo he estado viendo, que también lo van a poner, digamos, en preeminencia para que tengamos una recertificación que nos lleve a un número de cursos correcto, digamos, de actualización en cada uno de las modalidades de ejercicio. Yo lo veo muy bien. En España estamos en esa batalla, en esa guerra, digamos. Hay quien es muy partidario, hay quien no lo es tanto, pero efectivamente tengamos en cuenta que igual que estaríamos detenidos, estaríamos en la cárcel si dispensamos insulinas que estuvieron en circulación libre hace 50 años en los mostradores de la farmacia, sin cadena de frío y, en fin, prefiero no suponer nada, pero como digo, estaríamos al día en la cárcel si sacamos una de esas insulinas. Estoy seguro que si sacamos unos conocimientos que no se han actualizado hace muchísimos años, pues no estaríamos en la cárcel, pero seríamos un peligro público, pasaríamos a ser un peligro. De tal manera que creo que ahí es donde está la racionalización de todo esto. Y respecto a otros temas, pues bueno, creo que efectivamente la farmacia en España pues sí marca pauta y sí realmente pues hemos propuesto ser unos profesionales de primer nivel. Yo también, por ejemplo, estoy en Academia de Medicina y no soy un extraño, que en otros países quizás pues pudiera decirse, bueno, pues los farmacéuticos no tenemos, aquí sí, aquí los farmacéuticos podemos, algunos, estar en las academias de medicina y formar parte de sus academias igual que los médicos. Gracias, Cecilio. Bien, yo en este Sí, aspecto me gustaría sí, intervenir. gracias. Eh, bueno, en lo que respecta a la formación continuada, es importante atender a la regulación, la legislación. Yo lo que recomiendo es que se haga una cartera con las legislaciones de diferentes países que tengan en avanzado estado este tema, Australia, Holanda, España, y se repase y se tome o se adapte a la realidad chilena en este caso concreto. Otra cosa que yo recomiendo es hacerse de los programas de formación en España y en otros países. Y después también hay que tener en cuenta que en el tema de la formación continua participan muchos actores que pueden coordinarse: universidades, colegios, sociedades científicas, industria farmacéutica, distribución. Y hay que tener en cuenta también que hay en la farmacia espacios exclusivos y espacios compartidos. Hoy día en muchos temas la pluridisciplinariedad es la regla, ¿no? Y entonces hay que acudir también a otros actores médicos, biólogos, ¿no? En algún tipo de formación concreta. Yo siempre me pregunto, ¿puede la farmacia subsistir si el mensaje de los farmacéuticos va dirigido
únicamente a los farmacéuticos? Es decir, en este mundo hay que expresarse para la inmensa mayoría. Y ese aspecto también debería de tenerse en cuenta en el tema de la formación continua. Ok, gracias a usted. Eh, Sobre el mismo tema, no sé, alguna otra opinión, porque también ahí en el chat se plantea que algo ya se ha tocado también acerca de avanzar en las aspiraciones del que el farmacéutico participe en la prescripción de algunos medicamentos, que Sí. también es otro elemento dentro de este farmacéutico clínico asistencial del que estamos mirando. ¿Puedo comentar algo? No sé si me escucha. Mm. Sí, se escucha. Sí, Ya, adelante. gracias. Bueno, le agradezco la verdad a Agustín y a Cecilia. Yo creo que, bueno, la situación en Chile del colegio farmacéutico es de todos los colegios profesionales, ¿ya? Lamentablemente, todos los colegios profesionales, al pasar a ser AG, como los han denominado últimamente, perdimos la tutela, como era antaño, porque hubo un periodo en que sí era obligatoria la colegiatura, en donde sí el colegio habilitaba a los profesionales, en donde había un comité de ética, en donde también se podía hacer este tema, como interjuicio al comité y se podía deshabilitar la profesión a un colega. Ya, esto es algún problema a nivel país que se viene trabajando y que hoy en día también no tiene ni siquiera un fuero gremial. O sea, de verdad, todos los colegios estamos en la misma situación. Pero eso no quita a hacer esfuerzos, porque he considerado que el tema de primero, no seguir capacitándonos hacia nosotros mismos, sino que empezar a salir a la población. En España, me ha quedado muy claro con Jesús, que se respeta mucho al farmacéutico comunitario porque es un referente, un garante de conocimiento, es un referente, un garante de darle seguridad a toda la población que llegan a ellos. Y claramente eso es lo que lo hace diferente también, en el nivel de atención en que hay. No es trabajo administrativo, es trabajo con la población, con los usuarios de medicamentos, también como se ha llamado últimamente. Entonces, aquí el tema capacitación lo tenemos que hacer para hablar todos el mismo idioma y que todos tengamos una base. O sea, tenemos que tener capacitaciones bases para todos los colegas a nivel nacional y que sean asequibles. Y junto a ello, ¿por qué no? También ver que hoy en día todos quieren prescribir, todas las profesiones en Chile quieren prescribir de alguna forma u otra, siendo los farmacéuticos los especialistas en los medicamentos. Entonces ahí también hay una lucha que ganar. Pero también tenemos que velar por otros puntos. Y también nos vamos a tener que acomodar, les digo a mis colegas presentes, porque si queremos tener la farmacia comunitaria como una especialidad, lamentablemente va a tener que ser como ya hemos trabajado con las especialidades del 2016 y va a tener que ser la especialidad de salud familiar, tal como lo tiene el gremio médico. Entonces, nosotros por trayectoria hablamos de farmacia comunitaria o atención primaria, pero el Ministerio de Salud habla de salud familiar como una especialidad. Y aquí estamos al debe con la especialidad de salud familiar y estamos al debe también, ¿por qué no?, nunca hay que olvidar al área de los farmacéuticos en la industria, que también obviamente tienen falta y tienen necesidad de capacitarse y la mayoría de los colegas de la industria se capacitan fuera del país, con un MBA, con diplomados, con magíster, y eso también debería salir desde Chile. O sea, tendríamos que también ver esa mirada y volver a traer a estos colegas al colegio, porque donde está el 70% de todos los colegas justamente son en estas áreas. Ujú. Vamos, la farmacia comunitaria, como le llamamos nosotros, y la industria. Ok, gracias, Héctor. No sé, Lucián o... Disculpa, ¿quieres que yo Sí, responda la pregunta que fue hecha para mí? sí, ¿Sí? no, dentro del mismo contexto, Lucián, tu mirada con respecto
a la educación continua, a esta mirada de la prescripción farmacéutica. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo con la mirada de la formación de los brasileños, ¿no? Los farmacéuticos de Brasil. Yo soy profesora de farmacología clínica y epidemiología clínica. Y la forma como el farmacéutico trabaja en la farmacia acá es muy solitaria. Y para hacer un buen cuidado farmacéutico, que ustedes hablan de atención farmacéutica, el farmacéutico debería tener acceso al prontuario electrónico del paciente y trabajar en conjunto con el equipo que trata el paciente. Por eso yo soy de acuerdo con la última charla que abordé, el TOR, que el farmacéutico debería ser incluido en el equipo de salud de familia en Brasil, pero el equipo de salud de familia en Brasil es médico, enfermera y psicólogo. No hay farmacéutico. Algunos equipos incluyeron el farmacéutico. El gobierno no paga el farmacéutico para estar en el equipo. Eso fue una pelea grandísima entre el Colegio Farmacéutico Federal de Brasil y el gobierno del Ministerio de Salud. Pero no había dinero suficiente para incluir el farmacéutico clínico en el equipo. Pero yo conozco algunos equipos de familia que incluyen el farmacéutico y son las que mejor trabajan. Porque el farmacéutico junto con el médico y el enfermero consiguen sí manejar toda la parte del cuidado del paciente. Pero imagínate tú un farmacéutico en una droguería donde él no es el dueño, no acontece lo mismo que acontece en España, que en la gran mayoría de los establecimientos de farmacia los dueños son los farmacéuticos, acá no. Y este farmacéutico quiere hacer el cuidado farmacéutico con un paciente que aparece y traje algunos exames, pero no traje el prontuario total, no tiene comunicación directa con el médico. Algunas redes de farmacia están intentando establecer este tipo de trabajo de farmacéutico, pero mucho más remunerado. Y el farmacéutico en Brasil, para actuar en la parte de farmacia clínica, farmacéutico clínico, no estoy hablando de aquel que trabaja en el hospital, estoy hablando de aquel que está en la farmacia asistencial. Necesita hacer un curso después de la graduación de capacitación, un curso de 1 año y medio para se tornar farmacéutico clínico y actuar en el cuidado del paciente. Yo conozco algunos de los cursos, me gusta más o menos, mas yo creo que la formación todavía es débil. El farmacéutico necesita de más formación en semiología, en lectura de exámenes radiológicos, de exámenes general, de discusión de guidelines, de guías clínicos, directrices clínicas. Por ejemplo, yo imparto un componente de la graduación que se llama farmacología clínica basada en evidencias. Yo lo ensino al farmacéutico cómo elegir un guidelines y evaluar la calidad del guideline o evaluar la calidad de la evidencia para la toma de decisión. Y cómo estudiar algoritmos de tratamiento. Cómo usar BMJ, Best Practices, de guidelines de NICE, guidelines que son realmente muy bien hechos. Y comprender cómo se elegir la mejor evidencia para la toma de decisión. Pero ¿cuántos cursos de pregrado trabajo con medicina basada en evidencia o farmacia basada en evidencia o farmacología clínica basada en evidencia? Mucho poco. Y ese farmacéutico sale de la graduación sin conocer cómo usar una evidencia para la toma de decisión, cómo trabajar en equipo, cómo trabajar con la clínica que es necesaria. Entonces, en Brasil existe la necesidad, si quieres actuar con la farmacia clínica, tiene que hacer un curso que es validado por nuestro Ministerio de Educación y validado por el Colegio de Farmacéuticos para tener la habilitación de farmacéutico clínico. Incluso hay pruebas dentro de sociedades de farmacia clínica. Yo era directora de la parte científica de la Sociedad de Farmacia Clínica en Brasil y nosotros hacíamos una prueba, un examen geral
que el farmacéutico saca el título baseado en el examen que hace, pero tiene que comprobar que hizo la especialización en farmacia clínica. Entonces, es un poco de la mirada que nosotros tenemos del farmacéutico clínico en Brasil. No sé si contribuye para la Sí. discusión. Gracias, Lucian. Y hay otra pregunta para ti. Y dentro de esto, en esta idea que ya partió de hacer una agencia latina de reguladores, ¿no es cierto? Que no ha sido, no está empezando, pero todavía no hay una consistencia de esto. Entonces, de tu punto de vista, eh, ¿cómo se podría avanzar en esta armonización regulatoria en América Latina o con los países que corresponda? Y cómo también las universidades y las entidades académicas podrían aportar en esto. ¿Mm? Esta es una pregunta brillante, maravillosa, la pregunta la agradezco que Juan la tenga hecho. Por eso que yo aprecio mucho a mi amigo Juan, porque es un provocador. Entonces, yo creo que son dos tipos de respuesta, Juan, que yo tengo, que yo había pensado un montón en eso, porque trabajo también con la selección de medicamentos para reembolso y trabajo con el registro de medicamentos en Anvisa. Yo trabajo en las dos áreas. Entonces, para mí, avanzar en la armonización regulatoria en América Latina no implica una uniformidad total, no, porque nosotros somos diferentes. Vamos respetar las diferencias y los sistemas de salud que son distintos. Mas hay que haber una coherencia técnica y confianza mutua de las agencias. Y las entidades académicas, ¿cómo pueden contribuir para eso? En mi mirada, la universidad tiene un papel central. ¿Cuál es el papel central? Por ejemplo, generación de la evidencia comparada y transferencia de conocimiento. Por ejemplo, las universidades y centros de investigación, como el Instituto de Salud, ¿no? Pueden liderar estudios de convergencia normativa, de impacto de regulatorio o de evaluación de desempeño de agencias, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, Anvisa, Envima, Cofepris, todos ellos. Y ese tipo de investigación puede servir de bases para identificar, por ejemplo, buenas prácticas y regionales y proponer estándares mínimos de actuación en colaboración. Pero yo creo que algunos investigadores, no de manera coordinada, ya lo hacen, pero no sé qué la calidad de lo que es producido en esa área, ¿no? Yo tengo algunas publicaciones comparando los biosimilares y algunos medicamentos. Y formación y certificación de competencias regulatorias. Para mí, la universidad tiene que ofrecer programas conjuntos con las agencias, programas diplomados, de posgrado. Nosotros somos los investigadores, somos los profesores. Y fortalecer la capacidad de regulatory science, de la farmacovigilancia, formar profesionales y capacitar, innovar los profesionales que estão atuando nessas agências em tecnologias sanitárias. Isto facilita a criação de uma linguagem comum. E espaços de diálogo técnico. Por exemplo, a universidade é um espaço neutro. Então, tem que ser um espaço para discussão da indústria farmacêutica, do governo e da sociedade civil. Então, a universidade tem que assumir esse papel central desde meu ponto de vista. Mas a outra pergunta é: será factível uma EMA, uma agência como europeia em Latinoamérica? Eu creio que não. Por agora, não. ¿Por quê? Porque nós temos muitos desafios e desigualdades estruturais em América Latina. Pero hay sí que fortalecer a cooperação técnica entre as agências. Se não me engano, eu havia mirado acá, hubo justamente em outubro, 29 e 30 de outubro, se reuniu a Rede Ibero-Americana do Caribe de Melhoria Regulatória, que é uma rede que une as agências regulatórias da América Latina, Ibero, Portugal, Espanha e América Latina e Caribe. Y no sé por qué no llamamos Caribe de América Latina, toda América Latina. Bueno, vale. Entonces, hay que fortalecer esta cooperación y desde el fortalecimiento de esa cooperación crear una gobernanza, que yo no sé cómo está hecho dentro de esa red, porque yo no hago parte, tal vez Juan pueda hablar un poco de eso. Entonces, en largo plazo, consolidar
um organismo regulador entre essas agências que cooperam e desde aí, então, se pensar em algo como EMA. Eu creio que, não para agora, mas algo que seja planeado e orquestral dentro dessa agência que atualmente coopera. Mas eu vejo na universidade el punto clave, porque nosotros somos los que producen conocimiento, que somos neutros en la manera de unir la industria, el gobierno y la sociedad civil. Eso. Hablé mucho. Gracias, Disculpa. gracias, Luciano. Juan, no sé si tú quieras comentar algo. Ahí te dieron la palabra. Sí, muchas gracias Antonio y muchas gracias Lucián. No, muy breve, o sea, yo igual creo que esto da para abrir un espacio de discusión. Más adelante probablemente podamos, como Academia de Ciencias Farmacéuticas, también abrir espacio para conversatorios en torno a esos temas. Pero efectivamente, digamos, por un lado existe la inquietud que ha nacido desde las propias agencias. Recordemos que hay un grupo de países que hoy día tienen la categoría de agencias regulatorias de referencia regional. Chile es uno de ellos. Y estas agencias también tienen su espacio de convergencia y de coordinación. Y me parece muy importante lo que ha dicho Luciane, en el sentido de que claramente yo creo que hay que levantar una expectativa social, digamos, en la cual las universidades tienen un rol y también lo tienen las entidades como las academias de farmacia o nuestra propia academia, en el sentido de manifestar que hay una necesidad ciudadana de avanzar en los temas de armonización regulatoria porque inciden finalmente en el bienestar de la población de nuestros países. Entonces, no dejarlo como un tema exclusivamente de las agencias, sino que levantarlo como una necesidad colectiva. Eso. Gracias. Ok, gracias, gracias, Juan. Como ya estamos cercanos del momento del cierre, yo le pediría a nuestro invitado que cada uno haga su cierre un poco de lo que ha visto Profesor y de estos Antonio, mensajes, ¿sí? profesor Antonio, María Pilar levantó la mano que quiere hablar. Pili. Cortísimo. Quería decir de que nosotros tenemos experiencias de acuerdos regionales para distintas cosas. Un ejemplo de eso es ese sistema de integración centroamericana que tiene todo Centroamérica, el SICA, que de alguna manera permite que si un país tiene una regulación que es buena, los otros países de la región la adoptan, se ayudan, son similares y eso les cuesta mucho menos tener armonizada todas las partes de regulación. Y también una cosa que pueden impulsar las universidades es también webinars. A mí me ha tocado participar con una profesora de allá de Brasil en unos webinars para formación de posgrado, pero donde participan como 12 profesores de distintos países con distintas temáticas, tanto aula abierta. Entonces creo que eso hay elementos y problemáticas que hay que regular. Por ejemplo, un tema relevante es el tema, ahora que estamos en crisis climática, tenemos que trabajar en contaminación de medicamentos. Aquí no hay frontera, entonces no sacamos nada con tener en Chile dos, tres países puntuales cuando es una necesidad de toda la región. Europa también tiene acuerdos con distintos grados de desarrollo, pero tiene acuerdos que son regionales y está obligado. Entonces, eso era lo que quería decir y felicitar a todos los excelentes panelistas que han tenido hoy día, nos han visitado. Muchas gracias, Pili. Ok, entonces hacemos este cierre. Yo invito a Cecilio, siguiendo el mismo orden. Cecilio. Bien, pues nada, yo un cierre breve. Eh, mm, Primero, pues ver la diversidad y la unicidad. Somos al final profesionales diversos, ejerciendo en geografías diversas, en historias diversas y en circunstancias diversas, económicas, sociales, culturales, etcétera. Pero a su vez mantenemos una cohesión profesional que creo que nos tiene que dar una visión uniforme de cualquier actividad.
Y para eso tenemos nuestras corporaciones y para eso tenemos, pues digamos, todas las entidades, las instituciones que nos unen, que al final pues son realmente equivalentes unas con otras. Y luego, pues agradecer la posibilidad de participar y también indicar que me ha servido personalmente, estoy como participante, no solamente como panelista, sino como asistente, para asomarme a otras realidades que van enriqueciendo el acervo de uno. Dicen que el conocimiento es lo único que aumenta cuando se comparte. Y finalmente, pues decir lo que la Madre Teresa de Calcuta nos dejó en su testamento, que al final sus últimas palabras prácticamente fueron decir, todo está por hacer. Hemos hecho mucho, pero realmente creo que todo está por hacer. Y animarnos unos a otros a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Cecilio. Luciane. Yo estaba pensando acá qué decir con muchas más palabras de ese painel maravilloso y es muy encantada de escuchar la profesión farmacéutica. Ya es algo que me preocupa mucho porque además de tenemos que focar en la parte asistencial, personalizada, tenemos que focar que el farmacéutico tenga, no perda la innovación tecnológica y consiga seguir trabajando también en la parte de políticas regulatorias. Tenemos que formar aquel que va para la asistencia del farmacéutico y aquel que va para a parte mais macro e política e trabalhar com equidade e ética. ¿Cómo hacer eso? Yo creo que tenemos que adaptar lo que está siendo hecho por el norte global, pero tenemos que unir más las fuerzas. Yo creo que nuestros amigos de Chile, que son los farmacéuticos que nosotros brasileños nos inspiramos, deberíamos actuar de manera más conjunta. Yo creo que esta mesa sirve para reflejarnos que tenemos que trabajar más en conjunto y pensar junto cómo crear algo para nuestra realidad y no apenas copiar. Esta es la mensaje. Gracias. Gracias, Luciano. Agustín. 4 mensajes. El primero es que todas las intervenciones han sido complementarias. El segundo, muy interesantes las que se han centrado en el farmacéutico como agente social y agente comunitario. La tercera es que no hay que olvidar que en la universidad nosotros somos los gestores del conocimiento, como ha indicado Lucián, y que hay que hacer investigación. Es decir, la profesión no se sustenta solo o no se sustenta si no hay una investigación convergente. Y la cuarta, y yo creo que es más importante, Cecilio lo ha comentado también, yo creo que el desafío o uno de los desafíos fundamentales es avanzar en la identidad profesional. Aquello que nos diferencia y que nos hace imprescindibles para determinadas cuestiones. Porque muchos de los aspectos que contempla la FIC son comunes también a otras profesiones, capacidad de liderazgo, etc. Ok. Muchas gracias, Agustín. Héctor. Hay harto para hacer. La verdad es que hay que crear campos, hay que aumentar las especialidades o subespecialidades. Tienen un presidente que yo puedo decir soy asistencial, soy clínico y quiero trabajar con la comunidad. Pero tal como nos dijo Luciana, también necesito de la ayuda de todos ustedes porque en temas de asuntos regulatorios, en temas de políticas públicas, en otros temas, a pesar que yo sea la cara, yo necesito tener a estos colegas que se especializan en esas áreas para que seamos un colegio fuerte. Hoy me doy cuenta de que Chile en la farmacia clínica ha crecido mucho, sobre todo en número. ¿Y saben qué es lo que descubrí? Que crecimos mucho porque tenemos el REM, el registro electrónico mensual, que muchos países no lo tienen. Yo voy a viajar a Perú, me voy a juntar con el Ministerio de Salud de Perú específicamente para mostrar esto y para que así los colegas peruanos puedan crecer en número de farmacéuticos clínicos.
Y esta es la labor que tenemos que hacer como colegios, apoyarnos entre países, mostrar nuestras políticas y lo que más nos ha permitido crecer y en cierta forma también aprender de los demás países que vengan a Chile, tal como ha venido Jesús y nos ha enseñado mucho y nos ha inspirado mucho con el tema de la farmacia comunitaria, porque es nuestra columna y tenemos que recuperarla. El colegio tiene que tener no tan solo asociados de la farmacia comunitaria, sino que también tiene que darle una labor, tiene que capacitar a la farmacia comunitaria, porque ahí es donde llegamos a la población. Gracias Héctor. Y para cerrar este conversatorio, como ya le decía, se cierra este ciclo de conversatorio. Marcela Pesani, la presidenta de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile. Marcela. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, agradecer a cada uno de los expositores. Para nosotros es un privilegio que ustedes hayan aceptado y hacer estas conversaciones que son tan buenas. También agradecer al comité directivo, a la directiva de la Academia de Ciencias Farmacéuticas, porque estos 4 conversatorios han sido bastante un trabajo arduo. Y por supuesto, a Antonio, que ha sido el pilar en estos 4 conversatorios, le vamos a dar un reconocimiento especial porque él es el farmacéutico en Chile que ha llevado estos temas a la palestra. Así que muchas gracias, Antonio. Yo estoy tremendamente agradecida porque inmediatamente enganchaste en esta propuesta de estos conversatorios. Les quiero recordar que estos son grabados. Todos los videos van a estar disponibles en YouTube para que ustedes los puedan compartir con quien estimen conveniente. Y por supuesto, invitarlos a participar de iniciativas nuevas. El que quiera entregar iniciativas, nosotros estamos abiertos a poder seguir apoyando a la profesión. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho los panelista. Me quedo con la identidad profesional. Creo que nos falta, como yo le digo a mis estudiantes, creernos el cuento que somos farmacéuticos, que somos expertos en medicamentos y que nuestra opinión va en función de nuestro paciente. O sea, todo lo que hacemos es con un objetivo centrado en nuestros pacientes, independiente de donde trabajemos en la industria, trabajemos en el hospital, en la farmacia comunitaria, siempre detrás de cada una de las cosas que hacemos hay una persona y eso es lo más importante. Así que nuevamente los invito a trabajar en esto. Nosotros como academia, les repito, estamos abiertos a poder seguir haciendo cosas, a seguir conversando y reflexionando. Agradezco también a Héctor por el nuevo presidente del colegio, porque estoy segura que podemos hacer una alianza estratégica con la academia para ayudar a nuestros colegas. Así que ya siendo las 20:36, nos pasamos un poquito. Les agradezco a todos y muy buenas noches. Ok, Buenas noches. muchas gracias Marcela y bueno, gracias a quienes asistieron por estar aquí, por pensar que hay cosas que hacer. Tal como lo decía Héctor, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que seguir trabajando. Así que buenas noches y para nuestros colegas extranjeros también un agradecimiento inmenso. Buenas noches, Ha gracias. sido un Buenas placer. noches, Buenas nos noches. vemos, gracias. A la orden, estamos a la orden. Muchas gracias, Cristina. Hasta pronto. Gracias. Chao, Chao, hasta Luciano. pronto. Chao, Chao. Luciane. Chao, chao, Luciane. Chao, chao. Sí, ya terminó. Vamos a parar ahí. Profesora, No, sí, ya terminó, ya terminó. ¿Ah? un abrazo, Lilia. Sí, Un abrazo. chao. Chao. Buenas noches. Chao, Chao. 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 Seguimos en contacto. Chao. Seguimos en contacto. Así es. Chao.